La Iglesia Cristiana Bautista en Pérez Celedón presenta su programa Conquistando tu Paz. Bendiciones, amigos y amigas, que la paz de nuestro Señor Jesús esté sobre su vida, sobre su familia, sobre todo lo que usted haga, siempre confiando en Dios. No se le olvide que cada día Dios lo hizo, nos lo regaló para que sea una nueva oportunidad en nuestras vidas para avanzar, para crecer, para desarrollarnos, para ayudar a otras personas, para bendecir a otros, no solo para pensar en nosotros, sino para poder pensar en otras personas, en nuestra esposa, en el esposo, en nuestros hijos, en la gente que está a nuestro alrededor. ¿Hace cuánto que no le damos una llamadita a un buen amigo que tengamos por allí, que lo hemos medio abandonado? ¿Hace cuánto que no llamamos a mamá, a papá, a nuestros hijos, a un vecino que no sabemos cómo está el asunto con ellos? Es bueno, le quiero animar para que hoy sea un día o mañana, una semana también, donde podamos comunicarnos con la gente que amamos, donde podamos darle una llamadita a alguien que no con el que no hemos hablado hace mucho tiempo. Que sea un día bonito, un tiempo bonito, un tiempo maravilloso, un tiempo donde tomemos la iniciativa para hacer cosas buenas. A veces decimos, no, es que a mí nadie me quiere, a mí nadie me llama, yo tampoco tengo por qué llamar a nadie. Pero mire, quitémonos eso de nuestra mentalidad y seamos de esas personas que si nadie hace algo, nosotros lo vamos a hacer. Que si nadie quiere limpiar y mantener limpio el barrio, yo voy a comenzar por recoger tal vez lo que esté al frente de mi casa y voy a motivar al vecino, a la vecina. Pero yo voy a ser el primero en hacerlo. Que nadie me saluda, no importa. Voy a ser el primero en decir buenos días cuando me suba al autobús, cuando llegue a la pulpería, cuando vaya al supermercado, al cajero, a la cajera. Voy a decirle buenos días, ¿cómo está? Y voy a ser el primero en hacerlo. Atrevámonos a romper esos paradigmas y comencemos a ser los primeros en hacer las cosas. Los primeros en saludar, los primeros en decir buenos días, los primeros en desearle una buena tarde a alguien, los primeros en hacer algo. Si queremos que alguien, como dijo Jesús, que tenemos que amar a la gente como nos gustaría que nos amaran a nosotros, que tenemos que tratarlos a ellos como nos gustaría que nos trataran a nosotros. Y si nadie me saluda, pues no importa, no hay ningún problema, no me voy a enojar por eso. Voy a ser el primero en saludar, voy a ser el primero en ser amable, voy a ser el primero en decir por favor, voy a ser el primero en decir gracias, voy a ser el primero, y eso va a cambiar todo el entorno que está a mi alrededor. Va a ser una completa y tremenda bendición. Como siempre, queremos compartir la palabra del Señor con ustedes. Si a usted le gusta abrir la Biblia, la tiene por ahí cerquita, ábrala en el libro de Hechos, capítulo 2. El libro de Hechos es el quinto libro del Nuevo Testamento. Acuérdese que está algo que se conoce como los Evangelios, que en realidad son libros históricos sobre Jesús. Mateo, Marcos, Lucas, Juan y luego Hechos. Es un libro histórico lindísimo, hermosísimo, que escribió un hombre llamado Lucas, que tenía una profesión muy interesante, era doctor, era un hombre preparado, un hombre que sabía cómo escribir, y junto con el Evangelio de Lucas, que así se le conoce, escribió el libro de Hechos. Es un libro muy, muy interesante. Aquí en Hechos capítulo 2 hay una historia muy hermosa. En Hechos 2 vemos cómo el Espíritu Santo visita a la iglesia, a los apóstoles, se derrama sobre ellos, ellos comienzan a hablar en otras lenguas, y eran lenguas muy particulares, porque cada vez que hablaban en lenguas, en ese momento, la gente que estaba alrededor, que había de diferentes nacionalidades, cada uno le entendía en su propia lengua, y ellos hablaban las maravillas del Señor. La gente comenzó a burlarse de los apóstoles y decían, están borrachos, están llenos de mosto, están llenos de licor. Por eso es que hacen todo eso. Entonces Pedro se pone de pie como el líder del momento, se pone de pie y comienza a darles un mensaje, a darles una predicación, por llamarlo de esta manera, donde le dice que no están borrachos, que simplemente se está cumpliendo lo que dijo el profeta Joel en Joel 2:28, que en los posteros tiempos Dios iba a derramar de su espíritu sobre toda carne, que la gente iba a profetizar, y que era lo que ellos estaban haciendo en ese momento. Y comienza a hablarle a los judíos y a todos los que estaban allí de diferentes nacionalidades, diciéndoles que Cristo había muerto, que había sido crucificado, había muerto, pero que había resucitado, y que esa persona a quien ellos habían avergonzado, hablándole a los judíos sobre Jesús, era ahora Señor y Cristo. Y dice en Hechos capítulo 2, desde el versículo, vamos a leer desde el versículo 36 en adelante, lo siguiente, dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pedro, siendo un judío, le está hablando a los otros judíos y a los demás oyentes, y le dicen: a este Jesús que ustedes crucificaron, que ustedes le hablaron a Poncio Pilato, le hablaron al emperador, le hablaron a toda la gente que era un mentiroso, un ladrón, y lo crucificaron rodeado de malhechores, a este Jesús que ha resucitado, Dios le ha hecho Señor y Cristo.
Cuando ellos escuchan estas palabras, los judíos y demás gente dicen, se compungieron en su corazón, dijeron, hicimos algo muy malo, esto no debimos de haberlo hecho, esto está súper mal, ¿qué tenemos que hacer? Entonces le preguntan a Pedro y le dicen, varones hermanos, a Pedro y a los demás apóstoles, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué hay que hacer ahora que nos hemos dado cuenta del error que cometimos? Ahora que nos hemos dado cuenta que Jesús no era simplemente un hombre más ahí muy sabio, sino que era Señor y Cristo, que Dios lo envió, que no vino solo, que de verdad Él era quien dijo ser el Hijo de Dios que muere por nuestros pecados. Y en el versículo 38 Pedro les dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Arrepentíos y bautícese. Mire qué importante, qué interesante. Pedro les comienza a decir que hay una forma diferente de vivir. Que ellos le preguntaron, Pedro, apóstoles, ¿qué podemos hacer? Y lo primero, que Pedro dice es arrepiéntanse, cambien su actitud, cambien su mentalidad. Arrepentirse no es llorar. Arrepentirse es mucho más que llorar, porque hay gente que llora y sigue en el mismo estilo de vida. Arrepentirse es un cambio de mentalidad, es un giro de 180 grados donde comienzo a vivir de una manera diferente. Eso es arrepentirme. Por ejemplo, si yo quiero ir a Panamá y me dirijo hacia el sur, voy cerca de Panamá y me arrepiento y quiero devolverme a mi casa, lo que hago es girar mi carro y me regreso otra vez. Eso es arrepentirse, ir en sentido contrario al que yo iba. Y Pedro les dice, arrepiéntanse y bautícese. Mire qué interesante que esta gente ya eran mayores de edad, ya tenían algunos 20, otros 30, otros 40. Ellos se bautizaron siendo ya adultos, porque un niño no puede escoger, un adulto puede escoger. Usted puede escoger si desea bautizarse como una muestra de su arrepentimiento, como una muestra de que ahora reconoce a Cristo como el dueño de su vida, como el Señor de su vida. Y no solamente de eso dice el versículo 38, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Las promesas de Dios no son para unos cuantos escogidos. La promesa de Dios no era solamente para los israelitas, las promesas de Dios no era para los de ese tiempo. La promesa de salvación, de reconocer a Cristo como el dueño, como el Señor de nuestras vidas, es para cada uno de nosotros. Si usted hasta el día de hoy cree que para ir al cielo, para ser salvo, hay que poner la fe en cualquier otra cosa que no sea Jesucristo, estamos cerrados. Yo antes lo pensaba hasta que me di cuenta que Cristo es el único que puede salvarnos. Cristo fue a quien Dios hizo Señor y Cristo. Y cuando entendemos eso, entendemos que solo en Jesús hay perdón de pecados, que la promesa es para todos, que la promesa no es para una gente muy buena. Y hay gente que dice, no, es que yo he sido muy malo, yo he sido terrible, he hecho muchas cosas malas. La promesa es para ti también. La promesa es para ti, no importa lo malo que hayas hecho. La sangre de Cristo puede limpiarte por completo. La sangre de Jesús puede hacerte una nueva criatura. Y cuando vienes a Cristo, tu vida va a ser transformada. Primero tus pecados van a ser lavados. Él te va a dar el don del Espíritu Santo y vas a comenzar a vivir en novedad de vida, en una vida transformada, en una vida completamente diferente. Y lo que antes no podías dejar de hacer, hoy día con la fuerza de Dios que Dios va a poner en tu vida, vas a dejar de hacer cosas que antes hacías. Vas a dejar de hacer cosas que antes cometías. Pecados que antes cometías, cosas que antes estaban en tu vida que no podías dejarlas de hacer. Con la ayuda del Señor vas a poder cambiarlas. Con la ayuda del Espíritu Santo vas a poder ser transformado. Pero es que a veces queremos cambiar sin la ayuda de Dios. A veces queremos ser diferentes sin la ayuda del Señor, y viera cómo cuesta, viera lo difícil que es. Por eso Pedro le dice a estas personas, arrepiéntanse y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de todos los pecados. Sigue diciendo en este versículo, que es muy interesante, en el versículo 40, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. En ese tiempo, la generación que había era una generación que no quería nada con Dios. Era una generación que se sentía autosuficiente, y cualquier parecido con la realidad no es pura coincidencia. Sigue pasando lo mismo. Hay gente que no quiere nada con Dios. Hay gente que aborrece las cosas de Dios. ¿Sabe por qué? Porque las cosas de Dios nos confrontan, y no es como vernos en un espejo y ver lo mal que estamos. Cuando usted se levanta por las mañanas, ojalá hayamos pasado 2 días sin bañarnos y estamos de vacaciones en la casa, y cuando nos vemos al espejo decimos, wow, pero ¿qué es esto? La barba toda ahí fea, el pelo todo parado, las lagañas en los ojos, y el espejo nos ayuda a darnos cuenta de lo mal que estamos, que necesitamos arreglarnos un poco.
Cuando vamos a Dios, cuando vemos a Dios, cuando vemos la palabra de Dios, es como un espejo que nos dice qué mal que estamos, qué mal que está la humanidad, qué mal que está esta generación. Por eso Pedro le dice a esta gente: sed salvos de esta perversa generación. Y la única manera de mantenernos a salvo es entregando nuestra vida a Jesús. Es entregando tu vida a Jesucristo. Nos vamos a mantener a salvo. Usted no ha visto qué difícil es encontrar personas que nos digan: mire, pórtese bien, haga cosas buenas, honre a su familia, cuida a su esposa, cuida a sus hijos. La mayoría de personas nos dan consejos de todo lo contrario. Vámonos de fiesta, gastemos la plata en esto, no ahorremos, no planifiquemos para el futuro. Allá nuestros hijos verán cómo hacen. Y pensamos todo lo contrario. Pero la palabra de Dios nos enseña que podemos vivir de una manera apropiada, de una manera adecuada. La Biblia es el manual que Dios nos dejó para vivir al estilo de Dios. Que no es complicado, a veces nos complicamos porque no queremos dejar el pecado, pero cuando entendemos esto y entendemos que con la ayuda de Jesucristo podemos cambiar muchas cosas, entonces la vida cambia, la vida es transformada y podemos ser salvos de esta generación malvada. Hay gente a nuestro alrededor, lamentablemente, que es mala, que son malvados, que quieren lo malo, que ellos no saben por qué, pero quieren hacer lo malo, quieren mentir, quieren engañar, estafan a ancianos. ¿No se ha dado cuenta usted últimamente cómo estafan a ancianos con una pensión pequeña y aún así les roban la pensión, los deja sin 40,000 colones, que es para todo un mes, y aún así se lo roban y no se sienten mal porque hay gente mala? Hay gente malvada y Dios quiere que seamos salvos de esta perversa generación. Es lo que Pedro le dice a estas personas. Dice el versículo 41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Mire qué impresionante. Pedro predicó y aquel día fueron bautizados, claro, con la ayuda de los apóstoles y otras personas, bautizaron como 3,000 personas. Me imagino que durante todo el día estuvieron en eso y además de eso 3,000 personas se añadieron a la iglesia. 3,000 personas. No habían templos gigantes, sino que en las casas se reunían. Era algo muy hermoso, algo muy lindo, era algo muy natural. Era algo de tratar bien a la gente. No era solamente se iban a un templo muy grande, alguien hablaba y cada quien para la casa. No, tenía que haber comunión, relación entre ellos. Era algo precioso. Dice el versículo 42, que es muy interesante, dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Esta primera palabra, perseveraban, es muy importante. Perseveraban. Qué importante es perseverar en la vida. No importa en lo que hagamos, tenemos que aprender a perseverar en tu trabajo, en tu empresa, en tus estudios. Cuando no hay perseverancia, no vamos a alcanzar lo que nos hemos propuesto. Y Dios es un Dios de perseverancia, es un Dios que nos ha amado tanto que perseveró en amarnos a cada uno de nosotros. Y yo creo que lo mejor que podemos hacer en este momento es entregar nuestra vida a Jesús y perseverar en la decisión que hemos tomado. Quiero invitarte para que hagas esta oración conmigo y le digas: Señor Jesús, te invito a mi vida, te invito a mi corazón, transfórmame, cámbiame, hazme una nueva criatura. Transfórmame por completo porque quiero reconocerte como el dueño y el Señor de mi vida. Quiero ser salvo de esta generación maligna, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Creo que has hecho la mejor oración en tu vida. En el próximo programa continuaremos con ese tema que te va a edificar montones. Hablaremos un poco sobre la perseverancia y sé que Dios quiere hablar a tu vida y a tu corazón. Nos vemos en el próximo programa y que el Señor te bendiga. Cuando lloras por las veces que intentaste